¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenas noches. El día de hoy vamos a tocar un tema que ha marcado la agenda la semana pasada, porque la presidenta Dina Boluarte, la presidenta que por medio de una vacancia express del Congreso, que evidentemente fue un golpe de Estado, trató de evitar la presentación de un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, un informe que habla sobre la pobreza en el Perú, la pobreza monetaria. Estamos con Ricardo para comentar un poco. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas noches. ¿Cómo ¿Qué tal, estás? Víctor? ¿Qué tal, amigo? Muy buenas noches a todos los que nos siguen. Efectivamente, como tú has mencionado, ha sido una semana muy movida, muy candente, ¿no? Por un lado, las cifras que se han ocultado, ¿correcto? Las cuales vamos a explicar el día de hoy, las cifras de la pobreza. Hay unas diapositivas, ¿no? que se han elaborado, ¿no? Sí, Comentemos sí, un sí, poco. pero Ricardo, antes de empezar, ¿no? La presidenta se ha hecho cirugías, Rolex, hay un montón de cosas. La que era la candidata a alcaldesa de algún sector de la izquierda, reformista, progresista, evidentemente muestra pues las ganas de tener su Rolex y hacerse más cirugías, ¿no? Y lo han detenido el día sábado o viernes, creo, al hermano, ¿no? Quienes no tienen ningún tipo de pobreza, ¿no? El hermano muy vinculado también a otro sector de este progresismo que estuvo muy vinculada con Susana Villarán, ¿no? Que les gusta parasitar del Estado burgués, ¿no? Y frente a esto, creo que ellos son los principales, uno de los componentes de la responsabilidad conjuntamente con los neoliberales, ¿no? Este sector de keynesianos como Jorge Nieto, Susana Villarán, entre otros que por ahí pululan en la política peruana, ¿no? Claro que sí, o sea, se ha visto las dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado, los famosos relojes de miles de dólares, que un solo reloj está más que un vehículo de alta gama, y por otro lado, la desigualdad social que existe en el Perú, ¿no? La pobreza. Sí, 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 vamos a darle. Mire, hemos hecho unas diapositivas, Ricardo, utilizando un poco ese informe. Miren, el problema que reventó acá fue que el informe del INEI, del Instituto Nacional de Estadística e Informática, mostraba que uno de cada tres peruanos es pobre. En total, 9 millones de personas actualmente en nuestro país, a casi 10 son pobres, lo que se aumentó luego de la pandemia, ¿no? Estamos hablando de 8.8 puntos porcentuales, y entre el año 2022 al 2023, según el INEI, aumentaron 1.5, ¿no? Es el segundo año consecutivo que aumenta la pobreza en nuestro país, y Ahora, entendiendo las críticas a este un- indicador, ¿no sé, una Ricardo? consulta. Acá en el Perú, ¿cuándo se considera pobre una persona? ¿A partir de cuándo se considera? En este caso, la metodología que explica el INEI ha establecido una canasta de alimentos por diferentes regiones en el año 2010. A partir del consumo de esta canasta, que evidentemente puede ser debatida, discutida acerca de la metodología, si es que tú no llegas a consumir adecuadamente ese tipo
de productos no eres considerado pobre, ¿no? Y hay una cantidad de dinero que deberías tener por distintas regiones del país, ¿no? En promedio tengo entendido que es 446 soles. Con el último tiempo ha variado y lo interesante de este estudio, Ricardo, es que hay diferentes tipos de canasta. No es lo mismo la canasta de una zona urbana como la costa a una zona urbana como la selva, ¿no? Entonces, lo interesante de este producto es que lo ha transversalizado con otros elementos que permiten tener un grado de mayor complejidad. Y creo que ese es el temor que tienen los sectores del mainstream económico, no solamente de los neoliberales, sino de los keynesianos enrostrados ahí en Pedro Franque y otros sectores como Félix Jiménez, ¿no? Correcto, Ese es correcto. el temor, yo creo, más fuerte, ¿no? Porque esto evidencia que las políticas que se implementaron desde el gobierno, desde muchos gobiernos anteriores, van haciendo agua, ¿no? Y acá lo vamos a ir viendo, hay algo interesante. Y hay otro cuadro acá, nos muestra el crecimiento del Producto Bruto Interno, ¿no? Mira, luego de la pandemia, luego del decrecimiento de la pandemia, hubo un salto gigantesco en el Claro que sí. 2021. O sea, Sí. es inmenso. Y el año pasado también hubo un crecimiento económico, hubo un aumento de la producción bruta interna del país. Y acá Ahora, vemos de desde el acuerdo año... al el índice de crecimiento de PBI, la crisis del COVID-19 ha sido mucho más terrible que la del 2009. O sea, el COVID ha sido terrible, Ujú. ¿no? A nivel mundial, Ahí ¿ah? está, Sí, ahí sí. marca un poco, conseguí justo esta Ujú. gráfica, lo que sucedió en el año 2009, donde se aplicaron una serie de medidas anticíclicas de parte del gobierno de García, y evidentemente el golpe del COVID fue tremendo, ¿no? En el aparato, muchas personas actualmente tienen pues, una gran cantidad de problemas económicos por este tema, ¿no? El coletazo sigue presente, pero esto es parte también de la estructura económica que tiene el mundo en conjunto, ¿no? O sea, el mundo en conjunto en este instante está en un momento de crisis y eso hay que asumirlo, o sea, por más O que sea, en ciertos... la crisis iniciada a raíz del COVID-19 todavía no se cierra, ¿correcto? No, no, Todavía no no. se cierra. Y si te das cuenta en el gráfico, incluso lo que se aperturó en el 2009 no se termina de cerrar, porque no hay Ya. un crecimiento que pueda superar lo sucedido luego del 2009. Ahora, para que quienes nos están siguiendo, a ver, ¿qué significa esto de la crisis? ¿No? O sea, Marx cuando analizaba la producción capitalista, él veía que había, era como una onda, ¿no? Habían etapas de ascenso económico y etapas de descenso económico. Es decir, como una onda, ¿no? Como un ciclo. Hay una etapa de crecimiento, una etapa de estancamiento de la economía y nuevamente hay una crisis y cae la economía. Llega un Ujú. momento en el cual la economía se cierra y nuevamente vuelve a despegar. O sea, es como una onda, un ciclos económicos, en lo que Marx Sí, estudiaba. y en estos 25 años, si tú puedes verlo, se puede evidenciar ¿No? estos movimientos económicos que se han dado, que evidentemente el dato económico no muestra los conflictos que trae en sí mismo esta crisis, ¿no? Por Claro. eso que la crisis apertura espacios de revueltas, de revoluciones, rebeliones, que son conflictos determinados Ahora, para Marx como un luchas detalle de clases, también, ¿no? volviendo a lo de Marx, ¿no? O sea, él también manifestaba pues de que la desocupación y la empleabilidad está en función o va a depender mucho de los ciclos económicos, ¿no? Que cuando hay una etapa de crecimiento, o sea, cuando hay crecimiento económico, se necesita pues incorporar gente trabajadora, más a desocupados, ¿no? Para que se incorporen a la producción. Pero cuando hay una etapa de crisis, o sea, es todo lo contrario. Se necesita expulsar la masa de trabajadores o despidos. O sea, y eso creo que estamos viviendo, ¿no? O sea, una etapa de crisis donde la O gente no sea, tiene trabajo. lo más gráfico es lo de Argentina, Sí, sí. Ricardo. O sea, lo que ha sucedido en Argentina o lo que ha sucedido en Venezuela con las políticas que llevó adelante Maduro es lo más gráfico sobre esta situación, ¿no? O sea, de cómo golpear al sector de la clase trabajadora, que vamos a ver, porque es Sí, interesante sí. este A ver informe, pues acá. coloca el tema de la clase trabajadora. Acá vemos otra cosa, ¿no? La pobreza afectó al 32,8% de la población de la sierra, al 31,6% de la selva y al 26,4% de la costa, ¿no? Esto evidentemente tiene que ver mucho porque las principales ciudades se encuentran en la costa peruana, o sea, el desarrollo
del territorio no ha sido armónico, sino se ha Ya. concentrado principalmente en la costa del Perú, y Ojo, eso ojo, sucede en Víctor. diferentes partes del continente, ¿no? Haciendo hincapié de que son con las cifras y el patrón del INEI, Exacto, ¿correcto? Que después exacto, exacto. O sea, que yo después te vamos a digo, criticar, ¿correcto? claro, o sea, yo Ya. creo que acá tenemos que tomar en cuenta, y creo que este es el temor principal, Ricardo, porque he visto algunos análisis de distintas instituciones universitarias en las cuales evidentemente están los economistas del mainstream, del keynesianismo, del neoliberalismo, que evidentemente no han tomado en cuenta, me parece, estas cifras y solamente se han quedado en una imagen que en un momento vamos a mostrar, ¿no? ¿Qué muestra acá? O sea, que con esos indicadores que utiliza el Instituto Nacional de Estadística, con esa canasta básica, evidentemente ha habido un aumento de la pobreza principalmente en la costa. Ahora, ojo, mira, cada país, cada región utiliza las De forma cifras distinta. de forma distinta y que le Uh más -huh. le favorece. Exacto. Claro, porque para maquillar, lo que Claro. más le favorece, ¿sí? Así Exacto, es sencillo. exacto. Y acá evidencia un poco eso, ¿no? Que la costa, que supuestamente debería ser el motor del desarrollo de nuestro país, del desarrollo capitalista del Perú, del desarrollo etapista, en la cual se va creando una burguesía nacional, como dirían los sectores estalinistas, maoístas, evidentemente no ha sucedido eso, ¿no? Y la pobreza se ha extendido, ¿no? Se ha extendido. No sé si podemos cambiar a la siguiente. Y este es un poco el cuadro, ¿no? ¿Dónde está la pobreza? Según este indicador que muestra el INEI. Correcto, según el INEI, correcto. Está principalmente en Ayacucho. Y lo llamativo, Ricardo, si te das cuenta, en Ayacucho está una de estas llamadas burguesía nacional, ¿no? De los añaños, de Cola Real. En Cajamarca está la empresa principal minera, Newman, creo, si no me equivoco, Huancavelica, Huánuco, Loreto, Pasco y Puno. Si es que podemos revisar un poco la historia de cada una de estas zonas, están vinculadas evidentemente a un tipo de desarrollo capitalista, de mucha presión, de mucha explotación sobre sectores de la clase trabajadora y también de apropiación de tierra, ¿no? Entonces, este escenario de desarrollo, si tú puedes ver el mapa, también implica, ojo, y acá un poco la crítica que se lanza este tipo de indicador. Por ejemplo, Ica. Para este mapa, Ica es una zona que tendría que estar en opulencia, porque no está dentro de los márgenes de pobreza, y es más, es el que más desarrollo, por eso que Silloni se atreve a hablar. Y entonces, ¿qué es lo que sucede en Barrio Chino? ¿Qué es lo que sucede con los trabajadores agroindustriales? ¿Son personas envidiosas del gran empresario que ha tenido éxito y que permite que no haya pobreza? O sea, este tipo de cifras en el fondo no terminan de explicar los elementos de conflictividad que tiene en sí misma la sociedad entre las clases sociales. Y esto es un poco este mapa, ¿no? Mira, si podemos observar las únicas ciudades o los únicos departamentos que no están en esto es Madre de Dios. Lo que vimos en Madre de Dios durante los procesos. Por eso, un poco la crítica a estos sectores keynesianos que utilizan el concepto de plebeyo. Ellos decían rápidamente cuando vieron esto, donde están los puntos rojos es donde más se movilizaron. Y eso no es tan cierto. El país se movilizó el año pasado de conjunto. ¿Por qué? Porque evidentemente esta cifra, este indicador no muestra las contradicciones de clases inherentes del sistema capitalista. Entonces acá hay un primer punto, ¿no? O sea, yo he visto, y creo que acaba la crítica a aquellos compañeros que utilizaban este mapa para poder demostrar un poco dónde se han movilizado. El Perú entero se movilizó, Ica, Madre de Dios. Recordemos las movilizaciones que se dieron en Madre de Dios en contra del gobernador regional, el gobernador regional desesperado sacando su armamento, su arma para poder detener. De la misma forma en Moquegua, de la misma forma en Arequipa, donde hubieron incluso heridos y hasta creo fallecidos. O sea, el indicador de pobreza a veces no permite observar el tema de la lucha de clases, de la confrontación de las clases sociales. Y esto es una de las cosas que generalmente se le critica a este tipo de indicador. Pero evidentemente nos permite observar de mejor forma cómo va avanzando el desarrollo capitalista en nuestro país, ¿no? No sé si podemos avanzar, Ricardo. Y acá va otro elemento que me pareció muy interesante, Ricardo. La incidencia de la pobreza según la autopercepción étnica. O sea, lo primero, quienes que más han considerado que ha aumentado
se concentra la pobreza es en las poblaciones afrodescendientes, que muy pocas veces hay un espacio para estos sectores. Después, los que se consideran de origen nativo, ¿no? O sea, aymaras, quechuas y otros, que es un 33.6%. El origen blanco en 27.6% y el mestizo en 24.5%. Pero acá de la misma forma como sucede en el desarrollo en las zonas de territoriales, hay otra cosa, que los que principalmente crecen en niveles de pobreza se autoidentifican como mestizos. Entonces, si nosotros revisamos un poco los últimos temas en YouTube, las tendencias en diferentes espacios de estilos de vida, como dirían algunos, el tema de lo marrón y todo lo demás se ha puesto, evidentemente, ¿por qué? Porque hay un conjunto de personas que se autoperciben como mestizas, como marrones, que no están teniendo la capacidad adquisitiva para mínimamente sobrevivir en nuestro país y están en condiciones de pobreza. Y es evidente que hay mucha gente que empieza a autopercibirse en eso. Y como puedes ver en el cuadro, que es el de la mano izquierda, el de la mano izquierda, claro, se puede observar cuánto ha crecido la pobreza de las personas que se autoperciben como mestizos, que se autoperciben como mulatos, como afrodescendientes, como población originaria, ¿no? Entonces hay una discusión ahí que creo que es importante y este texto remarca eso, ¿no? Yo creo que por eso también no lo están desmenuzando, Ricardo. No lo desmenuza. ¿Por qué? Porque evidentemente golpea muchas de las lógicas del mainstream económico, del mainstream académico que tenemos en nuestro país. Correcto. A ver. Acá hay otro, ¿no? O sea, otro tema muy importante, ¿no? El 44.9%, y esto va un poco a aquellos que dicen que la clase trabajadora desapareció. Esto va para aquellos que dicen que no hay clases sociales. Si bien es cierto, hemos tocado el tema de la autopercepción étnica, en este cuadro podemos observar cómo también está organizado esta población de pobres. El 44.9% de los pobres que participaron en el mercado laboral son trabajadores independientes, son trabajadores precarizados. Son esa cantidad de personas que trabajan por recibo por honorario o a destajo, que salen de su casa, consigan un día de trabajo, 2, 3 días, y un mes o 2 meses pueden estar en para, o pueden estar en para 1 o 2 días. O sea, es el conjunto, el componente más fuerte, la precarización laboral de trabajadores asalariados independientes. Y al mismo tiempo, el 37.8% son trabajadores asalariados. Son personas que son obreros, empleados, que tienen un salario, pero aún así no les alcanza para poder mantener esa línea de pobreza. Entonces, acá este cuadro es muy gráfico. O sea, si sumamos el 44.9 y el 37.8, o sea, estamos hablando ya cerca más de si bien me ayudas ahí, Ricardo, creo que estamos hablando más del 70-80%, ¿no? O sea, sí, de la población. Llegando al 80%, sí. Entre 70 y 80% de la población tiene una percepción de que sale al día a día al mercado laboral a vender su fuerza de trabajo. Lo que sucede en la realidad, ¿no? Sí. O sea, por eso que cuando estos sectores, los teóricos del mainstream académico, de los keynesianos, que se basan un poco en las ideas de que ya no hay clase trabajadora, oye, revisen un poco esta data. Por eso creo que no lo han desmenuzado, Ricardo. No lo desmenuzan porque te vas a encontrar con estos hechos. O sea, alrededor del 80% de los que se consideran pobres en este país tienen alguna forma salir todos los días a buscar vender su fuerza de trabajo para poder adquirir algo para llevarse a la boca del estómago para poder sobrevivir. Correcto. ¿Qué tenemos aquí? Y esta es otra cosa. Puse primero este tema porque creo que este informe este es el crecimiento del PBI por sectores. No sé si se nota bien en las imágenes, pero en general los sectores económicos que crecieron más durante el año 2023 fueron la pesca y la minería de hidrocarburos. O sea, si es que uno revisa la data, estos fueron los sectores que crecieron económicamente según este indicador que es el Producto Bruto Interno.
Eh, Evidentemente se puede debatir sobre el Producto Bruto Interno, sobre el indicador de Producto Bruto Interno, si es el más adecuado o no es el más adecuado para poder, pero es un indicador que con el cual generalmente la gente tiende a tomar en cuenta. Y como te digo, los sectores económicos que más crecieron fue en pesca y minería. Y ahora vamos a lo que nos pone este informe en la mesa. Vamos, ¿a qué nos pone? Uy, se cortó un poco ahí, no sé si no se notará bien. La participación laboral de la población pobre que realiza actividades. ¿En qué realiza actividades? ¿En qué sector? ¿En qué ramas? En agricultura, pesca y minería. Y si tú puedes ver, el 40% de esa población hace parte de esa actividad o ese sector económico, esa rama. O sea, un crecimiento gigantesco en su Producto Bruto Interno, y que esperamos, creo, tocar un próximo programa donde puedan evidenciar los trabajadores del sector de minería, de las principales empresas de Cerro Verde y todo lo demás, cuánto ganan los principales directores, los CEO, frente al salario que reciben los trabajadores en conjunto de esas empresas, ¿no? Entonces, y acá evidencia un poco eso, el 40% pertenece a ese sector. El 20,3% al sector servicios, el 16,3% al sector comercio, en manufactura el 8,9% y así vamos viendo, ¿no? O sea, es evidente que los sectores, este informe, que si lo traslapamos o lo relacionamos con el anterior cuadro, lo vinculamos, lo relacionamos, que los sectores económicos que han tenido mayor crecimiento, evidentemente no están generando retirar a una gran cantidad de la población de la pobreza, ¿no? Entonces, este cuadro es muy gráfico me parece, ¿no? O sea, no es posible que hablemos de crecimiento económico, que hablemos de grandes cifras, que hablemos, como Rómulo Mucho, totalmente subjetivizado sobre la cuestión minera y no nos fijemos de este tipo de datos. Y por eso yo creo, vuelvo a repetir, Ricardo, y acá no me voy a cansar de decirlo, que el estudio ha causado no solo temor a Dina Boluarte, sino al mainstream académico, al mainstream de las políticas públicas, al mainstream que desarrolla ese tipo de concepciones teóricas. ¿Por qué? Porque evidentemente muestra que no basta con decir que hay que hacer buena gestión, sino que hay problemas de fondo. No sé si podemos... Y bueno, acá utilizamos una frase final de Federico Engels, ¿no? Cuando escribe sobre la situación de la clase obrera en Inglaterra, ¿no? Y que es un libro muy recomendado del año 1845. Engels, tomando en cuenta los estudios que había realizado Marx y aplicando muchos de los elementos teóricos que desarrolla Marx, intenta describir un poco que la causa de los antagonismos de las clases y la degradación de la clase trabajadora, porque cuando estamos hablando de niveles de pobreza en sectores económicos que han tenido gran cantidad de crecimiento, grandes cantidades de ganancias, etcétera, evidentemente estamos hablando de que hay una degradación de la clase trabajadora para lograr esos beneficios. Correcto. Ahora, o sea, hay un aumento de la explotación para poder lograr esos beneficios y, como tú bien dices, hay una serie de políticas que establece el conjunto de la clase dominante para poder conseguir esos beneficios. Entonces, ¿dónde reside el problema para la clase trabajadora? En que primero se le expropia de todos los medios de producción al trabajador. Y segundo, también, cuando hablamos de medios de producción, también se le incluye, dice Engels, a las condiciones del suelo. Y cuando hablamos del suelo, evidentemente hablamos, en el caso de nuestros países de Latinoamérica, no solamente es un caso peruano, sino es un caso de los países como los que encontramos nosotros, que hay evidentemente un tema de renta de la tierra, ¿no? Hay un tema de renta de la tierra y que por lo tanto el suelo tiende a ser también expropiado al conjunto de la clase trabajadora. Víctor, un elemento importante, antes que nos olvide, que en promedio, según el estudio, es que para ir tal vez acotando algunos puntos importantes sobre la pobreza, ¿no? Que alrededor de 10 millones de personas, de compañeros peruanos,
subsiste con 446 soles al mes. ¿De dónde, pues? ¿De dónde? O sea, no tiene, o sea, y de esos, aparte, hay un promedio de 2 millones que subsiste con 251 soles. O sea, subsiste, ¿eh? No digo que, o sea, a las justas come. O sea, la pregunta es, ¿cuánto está un desayuno, un almuerzo? Ya, por día, tranquilamente 20 soles, ¿no? Desayuno, almuerzo y cena. 20 soles, ya, por día. Para multiplicarlo por 30, un promedio de, ¿cuánto? 600 soles. Sí, soles. Ya. Sin pasaje. Sin pasaje, ¿eh? Sin que te compres jabón, sin que hagas sus necesidades normales, ¿no? Biológicas. Nada. O sea, ni un esclavo. O sea, esas cifras son reales. O sea, esas cifras provienen pues del INEI, que han sido estáticas desde todos los gobiernos. Toledo, PPK, el nacionalista Humala, inclusive Pedro Castillo no ha alterado ese patrón. Y seguimos viviendo la pobreza con ese patrón. Y vamos a seguir en los siguientes viviendo la pobreza con ese patrón. O sea, inclusive con ese patrón que juega en favor del gobierno, hay 10 millones de pobres y 2 millones en extrema pobreza. O sea, 12 millones con ese padrón que les favorece al gobierno. Ahora, la pregunta es, ¿esa es una cifra real? Claramente que no. O sea, mucha gente no llega a esa cantidad. O sea, los pobres, estoy seguro que sobrepasan los más de la mitad. Porque mira, o sea, si alguien gana 447 soles, según ese estudio, ya no es pobre. ¿Pero cómo se explica? O sea, alguien que no tiene seguro, que no tiene para su pasaje, que está... O sea, obviamente que es pobre. Y este es un hecho real propio del sistema capitalista, ¿no? Ahí hay que hacer hincapié. El sistema capitalista, el actual modo de producción que vivimos, que se llama capitalista, es un sistema que produce una concentración de la riqueza por un lado, y al mismo tiempo genera miseria y subcooperación y precarización laboral. Ese es un hecho real, que fue estudiado por Marx y por otros investigadores. Sin embargo, muchos creen, ahí está el sector del progresismo, que el Estado puede intervenir y puede mediar y puede jugar en favor de que esta desigualdad social no sea tal, ¿ya? O sea, pero lamentablemente la sociedad capitalista tiene como bases y los pilares a la explotación. Este sistema capitalista se sustenta en la explotación. Las cifras que han mostrado, que más o menos está por ahí, que 1/3 de la población son pobres, no solamente en el Perú, sino en el mundo. 1/3 es absolutamente pobre. Y un promedio de 5 personas, 5%, 10% de la población es dueño de todo el mundo. O sea, hay una concentración, acumulación de riqueza y una precarización laboral, una desigualdad social al otro lado, ¿no? Esto es un hecho real, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo combatir la pobreza? Hemos visto, ¿no? Boluarte y todos los neoliberales saben, te van a decir hay que hacer programas sociales. Bueno, los neoliberales dicen no, hay que incentivar los proyectos mineros. Y un sector del progresismo, efectivamente, se habla de programas sociales. Hay que maquillar la pobreza con programas de asistencialismo. Hay que hacer escaleras pintadas de color. Correcto, para que sea bonito el cerro. Sí, es ¿Qué es lo que hizo Villarán, no? Sí. Villarán pintaba las escaleras y decía que se veía más bonito el cerro, ¿no? Sí, esa es la actitud que tiene este sector. O sea, eso no nos podemos quitar, o como en algunas partes del mundo, ¿no? En Venezuela, otros lados, donde les regalan potes de pintura para que se vea más bonito el cerro, ¿no? Sí. Esa es la política que sustentan estos sectores, ¿no? Ahora, lo real es de que bajo este modo de producción capitalista, la pobreza va a continuar. O sea, y no es que desde que el Estado o que Víctor sea el presidente o Ricardo sea el presidente, congresista, va a cambiar. Porque las leyes son leyes del sistema capitalista, inherentes al sistema capitalista, hacen de que el Estado
no sea o sea, el Estado burgués que conocemos no sea una figura que centre, sino pues juegue un papel decisivo en favor de la expropiación, explotación del trabajo, ¿no? Eso es un hecho real, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? O sea, una cosa es el patrón que está muy mal. Ahora, según Marx, o sea, la fuerza de trabajo que él consideraba que se debería pagar a un trabajador debe ser la cantidad de dinero suficiente para que el trabajador vuelva al siguiente día sin ningún problema. O sea, que tenga su alimentación asegurada, que tenga su salud asegurada, su educación asegurada y su recreación asegurada. Ese es el valor de la fuerza de trabajo. Y acá, más o menos, en líneas generales, bueno, digamos, Ya tú pues el sabes, sueldo, la gente hace magia en este país. digamos, Hace ¿no? 4 o 5, trabaja hasta 15, 18 horas diarias, vende su fuerza de trabajo para poder subsistir, Ricardo. Pues O sí, sea, porque entonces, acá ni siquiera estamos hablando de condiciones, eh, se revisa en la data que ellos tienen que el 15% de esta población aún cocina con leña. claro que sí. Y no es para que tenga buen sabor, no, no, son las condiciones sobre las cuales ellos pueden poder hacer un plato de comida, ¿no? Uh-huh. O sea, por eso concepciones como es pobre porque quiere ser pobre, evidentemente son concepciones bien, bien desarraigadas de la realidad actual Claro, ese es lo que del sucede en propio el sistema del Perú, capitalismo. sucede en el mundo, ¿no? Donde por un lado hay un puñado que se hace rico, que aumenta su capital, y por otro lado, al mismo tiempo, hay masas y masas de trabajadores que son precarizados, Sí, empleados que no tienen seguro, ¿no? Y todo ello, esta contradicción es defendida por el Estado. El Estado defiende esta contradicción. La defiende esa contradicción. Ahora, y esto no se va a cambiar, la pobreza no se va a extinguir vía proyectos de ley. La pobreza no se va a extinguir regalando pensión 65, bonos aquí, por allá. No. O sea, la gente ¿dónde va a trabajar? Si no hay trabajo. Tiene que ser ambulante, muchos son informales, o sea, hay de todo, porque ¿de dónde va a trabajar? Y eso, los que pueden trabajar, es un problema de la sociedad como tal, sistémico, del sistema capitalista. Y eso sí. es un elemento importante para tener en cuenta, que no se va a cambiar cuando seas presidente Cerrón, Antauro, no se va a cambiar. O sea, no se va a cambiar porque el Estado tiene un papel que es el garante de que esta contradicción continúe. Y así pasa en todos los países, ¿ah? A ver, en el país progresista de Argentina, con los Kirchner, la pobreza ha disminuido, ha aumentado. En Miren quién ha Venezuela, salido. claro, en Venezuela, donde está ¿Cuánto es pues el salario? el socialismo del siglo XXI, entre comillas, con Maduro, Chávez, la pobreza ha aumentado. Hay más de 6 millones de venezolanos que han emigrado. En Bolivia, la pobreza ha desaparecido, no, continúa. O sea, la pobreza no va a cambiar. Lo que hay es un programa de asistencia social, ¿no? Para disimular la pobreza, para disimular las desigualdades sociales. Y esto es un hecho real. Entonces, no sé, algún comentario tal vez, Víctor. No, Ricardo, yo creo que lo último ha sido muy claro, ¿no? Y eso es un poco lo que nos diferencia a nosotros. O sea, hay que marcar las diferencias. Estos sectores evidentemente creen de la misma forma como anteriormente otros lo han hecho, de que el Estado va a poder solucionar esto. Cuando hay una crisis climática, cuando hay un huaico, cuando hay una serie de problemas, el Estado no aparece, es la propia gente organizada la que puede sacar adelante las cosas. Entonces, esa Ahora, es la respuesta nuestra, ¿no? O como sea, es decíamos la también, movilización de uh-huh, la gente organizada la que permite realizar los grandes cambios. No acá, como tú bien lo has dicho, ¿no? No es el presidente tal o que va a venir acá a disparar, a matar a X o Y persona, que es bravo, que tiene fuerza, o que es el militar más malo malote. No.
lo que muestra la experiencia de la sociedad, que es la cooperación, la coordinación de los distintos sectores, quienes pueden sacar adelante en un determinado momento la sociedad. Claro, O sea, ahora un no es el detalle, Estado burgués, claro, no es el efectivamente, Estado burgués, un Ricardo. detalle más, ¿no? De cómo Marx analizaba la pobreza. Para él la pobreza era un término relativo, ¿no? O sea, y se es pobre en relación con la riqueza acumulada en la sociedad. Así analizaban, por ejemplo, en la actualidad se decía, ¿no? Si en 1800 un obrero, ¿no? 1850, 60, 70, un obrero no tenía un reloj, bueno, no se podía considerar pobre, pero ya en estos siglos, si no tiene un reloj, eso obviamente que es pobre. Si hoy una persona no tiene servicios según seguro médico, si no tiene educación, si no tiene esparcimiento, obviamente que es pobre. O sea, es pobre uno en relación con la riqueza de la sociedad. Así que eso es pobre, compañero. Entonces, es un elemento importante, ¿no? Para tener en cuenta. Ahora, las políticas keynesianas sí hablan de que es factible, como todos han mencionado, es factible que la crisis tenga solución y nos lleve al pleno empleo. Para Marx esto no existe, no existe pleno empleo. Y las crisis se cierran así, botando miles y miles a las calles, precarizando más el trabajo asalariado. Es el dualismo del mainstream Uh-huh. económico, ¿no? Claro. Hay competencia perfecta, hay competencia imperfecta. Cuando en verdad hay competencia real, o sea, hay un hecho real del capitalismo que la competencia existe. Y por más intervención del Estado o por más liberalización del Estado, evidentemente el conflicto va a estar presente, la competencia va a estar presente y esto va a decantar en crisis. Y esas crisis, como decía al inicio, van a abrir espacios de revueltas, rebeliones, revoluciones, Sí. o hasta guerras, como lo estamos viendo actualmente en el mundo, ¿no? O sea, lo que estamos viendo en el mundo es esto, esta es la realidad. Y la Y esto crisis no se va va a a poder tapar continuar con un... de forma cíclica mientras no intervengamos en el proceso social. Si Exacto. estamos mirando de lejos, la crisis va a continuar y va a continuar y va a continuar. Y es un ciclo. Exacto. Si no intervenimos vía la lucha de clases, si no somos partícipes, ¿no? Si no nos organizamos, Por eso es no, importante las claro. movilizaciones de la Sí. gente, por eso es importante la organización de la gente, porque muchas veces la lógica del mesianismo, la lógica de colocar a X o Y candidato como el Incarri, o como el Taita, como el Pachacuti, como no sé, X o Y apelativo que le vayas a dar, evidentemente no da pie a esos grandes cambios, sino a la concentración de todas las esperanzas del conjunto de las personas en un personaje casi endiosado, endeidado. Eso, que es común en los sectores del progresismo, no abre ningún espacio a ninguna transformación, sino todo lo contrario, como lo ha mostrado la historia, y como lo ha mostrado la propia historia del Perú en determinados momentos en que estos sectores progresistas han empezado a trabajar en el Estado, evidentemente no lleva a ningún cambio, sino a la continuidad y a la perpetuación de este tipo de lógicas. Y lo que estamos viendo es mayor pobreza, Ricardo, Claro, yo mayor quisiera también, degradación social, ¿no? sí, cerrar con esto y tal vez darte pase para cerrar, ¿no? Ya, antes de culminar el programa. Que es imposible superar la pobreza. La pobreza, es imposible superar la pobreza y la desigualdad social en el modo de producción capitalista actual. O sea, bajo este modo de producción capitalista es imposible. No es posible. Entonces, por el motivo por el cual nosotros, desde este espacio, nuestra tribuna, consideramos de que la única forma de acabar con los males de la sociedad es tumbarnos el capitalismo. No hay otra salida. No hay otra salida. Porque, como digo, este sistema capitalista produce, por un lado, la acumulación de gran capital en pocas manos, y por otro lado, al mismo tiempo, la pauperización del trabajo, la precarización laboral, la explotación. Y esto todo bajo el amparo del Estado burgués. Eso Sí, quería claro. culminar, Víctor, antes de que se me vaya una idea. No, no, yo Te doy el creo, pase para el cierre. no, ya creo que hemos comentado un poco, los invitamos a todos los que nos han estado viendo el día de hoy o nos ven en las diferentes redes sociales a revisar un poco este documento que ha emitido el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Creo que es un documento interesante, muy llamativo y que rompe desde ya el marco teórico sobre el cual se ha venido
sustentando las principales políticas de los distintos sectores, tanto de derecha y de la izquierda progresista, ¿no? O sea, los que nos reconsideramos marxistas no vemos en esos marcos conceptuales la vía para entender la sociedad. Y evidentemente este tipo de data, por más allá que podamos tener críticas a la data, a la forma metodológica de cómo se ha desarrollado este tema de la pobreza, muestra, Ricardo, que el desarrollo capitalista en nuestro país está llevando a la degradación del conjunto de la clase trabajadora, con el patrón, ¿no?, que más favorece a la clase dominante, porque ellos usan un patrón que les favorece, ¿correcto? Exacto, eso muestra, esto se está mostrando así. Y el escenario, Ricardo, en un escenario mundial, donde, vuelvo a repetir, hay crisis, hay guerras, hay revoluciones, rebeliones, revueltas, etcétera, en diferentes partes del mundo, la situación no es la mejor. Y la incertidumbre aumenta. Yo no creo que la burguesía local, nacional e incluso internacional tengan la capacidad para poder afrontar esto. Se abre un escenario de mayor conflictividad, se abre un escenario en la cual evidentemente las movilizaciones van a ser en el orden del día. Porque quien sea elegido el 2026, porque hay un conjunto de personas que están desesperados por ser candidatos, quien sea elegido en el Congreso o en el espacio presidencial, como se evidencia en diferentes partes de la región y del mundo, no va a poder sostener la movilización y la crisis que estamos afrontando. Ni el propio Milei, que tanto quisieran tenerlo aquí los sectores de la ultraderecha, puede sostener un paro como el de la semana pasada, que fue victorioso del conjunto de la clase trabajadora en Argentina, ni tampoco, Ricardo, lo puede sostener representantes como lo que está sucediendo en Cuba, ¿no? Donde hay un conjunto de movilizados y todo lo demás que rompen esquemas frente a lo que esperaría los gusanos de Miami, ¿no? Entonces hay un espacio de crisis, hay un momento en el cual se puede abrir escenarios a cambiar esto, y eso implica analizar seriamente esto. Yo creo que en los siguientes programas esperamos traer más materiales, analizar un poco más y materializar algunos conceptos que se hablan siempre de Marx y traerlos aquí, porque estos marcos categoriales, estas metodologías se pueden ver, se pueden compartir, pero evidentemente consideramos que no muestran la esencia del sistema capitalista, que no muestran ese elemento de competencia, de conflictividad, de crisis que apertura guerras y revoluciones, como bien escribe en este libro Anwar Shaikh, ¿no? Que el capitalismo es crisis, conflictos y competencia. Bueno, yo creo que sería todo... Sí, también lo dijo Lenin en su texto El imperialismo falsa del capitalismo, claro, ¿no? Sí. Crisis, guerras y revoluciones. Sí, ¿no? Sí, efectivamente. Bien, Víctor, muchas gracias por haber discutido. Creo que el tema da para más, pero analizamos a seguir discutiendo, ¿no? Con estos revisen el texto, revísenlo. Sí. Yo creo que hay que empezar a revisar estas estadísticas, hay que empezar a hacer política seriamente. Y desde una mirada crítica, ¿correcto? Claro, y desentrañar que evidentemente estamos en una sociedad capitalista donde hay explotación, donde hay un conjunto de trabajadores asalariados y hay un conjunto de personas, a diferencia de los teóricos del progresismo que dicen que ya no existe clase trabajadora y ahora existen plebeyos. La estadística muestra que hay un conjunto de personas que aún se siguen levantando cada día para poder ir a vender su fuerza de trabajo. Bien, Víctor. Muchas gracias, Víctor. Estamos listo. Bueno, nos vemos hasta el siguiente programa, ¿no? Y siempre por este canal a la misma hora. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias.